Hola estudiantes del 9º grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Bienvenidos, soy Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El día de hoy el tema es la trama textual argumentativa. Dentro del mismo veremos su definición, sus características y la estructura de una trama argumentativa. Los propósitos para esta clase: valorar el uso de textos de trama argumentativa, conocer un texto de esta trama y analizar un texto con trama argumentativa. Para iniciar, vemos acá a nuestras compañeras del 9º grado que están conversando a ver qué dicen. La realización de actividades que nos gusten ayuda a relajarnos. Así es, bordar, pintar, reconforta el alma. Y tenemos a continuación unas imágenes de personas que están bordando, tejiendo, pintando, y nos damos cuenta cuán relajadas están estas personas. Podemos hacer lo mismo, hacer una actividad que nos guste para relajarnos, para escapar del estrés diario. ¿Qué les gusta hacer? Practicar deportes probablemente, cantar, pintar. Entonces, manos a la obra. Tomemos un tiempito para eso y luego seguir con nuestras actividades cotidianas. Tenemos en el zócalo arte que reconforta. Por supuesto que nos reconforta, nos recarga de pilas para seguir. Vayamos ahora a la definición del tema de hoy. Recordemos cuáles son las tramas textuales. Tenemos tramas narrativas, expositivas, argumentativas, descriptivas, conversacionales e instruccionales. Ahora veremos la definición de trama argumentativa. Observemos la imagen en donde están dos personas hablando y al hablar se utiliza una trama dialogada. Dentro de ella se puede argumentar. Cuando uno argumenta, cuando da su postura con respecto a un hecho. Si afirmamos estar de acuerdo con algo, debemos decir el por qué. ¿Alguna vez les pasó en dar una postura y cuando se les pregunta el por qué, dicen y porque sí, porque sí? No, debemos argumentar. Cuando nosotros opinamos acerca de algo, debemos decir el por qué. No decir porque sí o porque no, nada más. Entonces, ahí cuando argumentamos estamos en la trama argumentativa. ¿Qué es lo que hacemos básicamente? Nosotros podemos probar un hecho, comprobar, podemos desmentir también al argumentar. Refutar, si alguien me dice algo, yo puedo refutar, puedo discutir de manera educada, con ciertas normas de conversación, pero sí puedo refutar o puedo persuadir, puedo convencerle a mi interlocutor argumentando. Hay gente que demasiado sabe argumentar, ¿verdad? Ustedes no son uno de ellos. Les digo por qué. Vamos a esta situación comunicativa en donde alguien quiere pedir permiso. A ver, al pedir permiso a nuestros padres, ¿qué nosotros vamos a hacer? Por ejemplo, para ir a un concierto, al cine, a un torneo, tal vez a otra ciudad. ¿Qué podemos decir? Que todos irán. Todos mis compañeros van a ir, mamá, papá, ¿puedo ir? O estará divertido, necesito distraerme, quiero ir, lo necesito porque sí, regresaré temprano. ¿Qué es lo que estoy haciendo al decir estas ideas? Estoy argumentando. En primer lugar pedí permiso y luego digo por qué o para qué voy a ir
¿Y para qué estoy argumentando? En este caso, para convencerle a mi mamá o a mi papá a que me dé permiso. ¿Alguna vez les pasó? Seguro que sí. Entonces nos damos cuenta que a menudo construimos la trama argumentativa. Veamos las características de esta trama. En primer lugar, podemos decir que son afirmaciones avaladas por evidencia. Tampoco yo puedo faltar a la verdad. Debo estar avalada por una evidencia al hablar. Otra característica consiste en persuadir a la audiencia a considerar un problema, generar soluciones, justificar ideas y tomar decisiones lógicas. O sea, yo estoy argumentando cuando hago esto, persuadir a la audiencia. Supongamos que no estén interesados en el tema que voy a tratar, entonces yo tengo que lograr ese interés del interlocutor. Ahí lo estoy persuadiendo. ¿Y cómo lo voy a persuadir? No le voy a gritar, escúchame ahora mismo. No, le tengo que dar un argumento y esa es la característica esencial de la trama argumentativa. La tercera característica nos dice que hay una predominancia de relaciones de tesis, antítesis y causa y efecto. ¿Qué significa esto? Que yo digo algo y hay algo que se le contradice, una idea que se le contradice. Entonces, siempre en la argumentación pueden haber ideas contrarias a lo que digo. Eso no significa que yo deba dejar de argumentar, que deba callarme porque alguien dice eso. Si bien puedo aceptar, si me convencen, si tienen razón, pero yo puedo discernir, diferir de lo que me están diciendo. Bueno, otra característica es que el hablante puede exponer su visión evidenciando la factibilidad de esta. Lo que venimos diciendo, yo puedo dar una postura, un argumento y decir por qué va a ser viable lo que estoy diciendo. La siguiente característica habla de que debe haber una investigación previa para recolectar evidencia que permita establecer una posición de una manera concisa. Por ejemplo, no estudiamos para rendir ciencias, entonces nosotros tenemos que hablar con los compañeros. Ustedes tampoco estudiaron, o tal vez queramos adelantar un examen, entonces hablamos todos, podemos rendir ya y cerrar el proceso de evaluación. Hablamos, hay una investigación previa del hecho y todos nos ponemos de acuerdo y hablamos respetuosamente con el profesor o profesora, por ejemplo. Entonces ahí vamos a estar argumentando el por qué queremos adelantar o queremos atrasar un examen. En conversaciones orales, la trama argumentativa se utiliza cotidianamente en mesas redondas, discursos y debates. Entonces, nos damos cuenta que esta trama es bastante utilizada en nuestro andar cotidiano. La séptima característica que vamos a ver hoy dice que la trama argumentativa es utilizada ampliamente por científicos, filósofos, políticos, reporteros y publicistas. Cada uno de estos profesionales entonces hacen uso de la trama argumentativa en sus respectivos quehaceres diarios. Ahora veamos la estructura de esta trama. Tenemos que hay una tesis, luego argumentos y una conclusión. Ahora veamos a qué se refiere la tesis. La tesis no es ese trabajo final de una carrera de grado o de posgrado que solemos escuchar. Tengo que hacer mi tesis y es un libro bastante extenso. No, la tesis se refiere a la opinión que será defendida. ¿Qué opinión yo puedo dar como tesis? Por ejemplo, los videojuegos influyen positivamente en mi aprendizaje. O puedo decir, los videojuegos influyen negativamente. O tal vez otro ejemplo, estudiar me hará progresar en la vida. Es una tesis. Entonces, tesis es la opinión que tengo con respecto
a cualquier hecho. Luego tengo que dar argumentos. ¿Y qué son los argumentos? Se sujetan a la opinión de la persona. Recordemos que habíamos dicho que tenemos que tener evidencias, que tienen que ser comprobadas. Yo no puedo dar argumentos inválidos. Yo no puedo dar argumentos que no tengan un sustento teórico, científico. ¿Está? Tampoco voy a decir, bueno, yo voy a argumentar y voy a ganar todos los debates. No es hacerlo así porque sí. Entonces tenemos los argumentos y luego la conclusión. Y la conclusión sería ya la condensación, y en donde también reforzamos lo que se vino diciendo y presentando. Entonces la estructura básica de una trama argumentativa tiene una tesis, tiene argumentos. También los argumentos deben estar a favor de esta tesis, y si hubiese un argumento o dos que estén en contra, el hablante debe contar, no debe esconder, debe contar, pero luego dar un panorama y en la conclusión reforzar la tesis y defender la postura con nuevos argumentos. Así llegamos a la evaluación de la clase de hoy. Tenemos en primer lugar que leer un texto y luego realizar los ejercicios. A ver de qué trata nuestro texto. Dice: los beneficios de la artesanía para la recuperación de la salud mental. Entonces, esa sería una tesis. ¿Será que la artesanía es beneficiosa o no? Veamos nuestro texto, que dice así: desarrollar una actividad artesanal proporciona numerosos beneficios psicológicos y sociales. La artesanía, al tratarse de una tarea que requiere concentración y atención, ayuda a abstraerse de cualquier problema o preocupación, reduce el estrés, aumenta la autoestima, mejora las habilidades cognitivas y motoras, refuerza la capacidad de relacionarse con otras personas y, sobre todo, genera una gran satisfacción poder crear con las propias manos. O sea, es satisfactorio crear con las propias manos. Esto fue publicado por AFES, Salud Mental, en el 2021. Entonces tenemos una tesis, los beneficios de la artesanía para la recuperación de la salud mental, y luego tenemos los argumentos que sustentan esta tesis. Estamos ante un texto de trama argumentativa. A ver, ¿qué debemos hacer con este texto? Seguir leyendo, en primer lugar. Los centros ocupacionales de salud mental ofrecen un recurso de estancia diurna en el que se desarrollan distintas actividades artesanales que sirven como medio de recuperación para las personas que conviven con un problema de salud mental. Analizamos las características de textos argumentativos presentes en el texto leído recientemente. Afirmaciones avaladas por evidencia, habíamos dicho que es una de las características, y tiene afirmaciones avaladas por evidencia. Tenemos como ejemplo: sirven como medio de recuperación para las personas que conviven con un problema de salud mental. Luego tenemos otra característica: persuadir a la audiencia a considerar un problema, generar soluciones, justificar ideas y tomar decisiones lógicas. Y tenemos como ejemplo: solución para el problema de salud mental. Entonces nos damos cuenta que en este texto se abrió un problema y se busca una solución. Y de la misma manera insta a la audiencia a que tomen en cuenta esta solución. Una predominancia de relaciones tesis, antítesis, causa-efecto para llevar al lector al convencimiento sobre una postura. Y tenemos que, como tesis, decíamos que eran los beneficios de la artesanía para la recuperación en salud mental.
Posteriormente tenemos exponer su visión evidenciando la factibilidad de esta. ¿Qué visión hay específicamente en este texto? La artesanía y su aplicación terapéutica. Tanto el texto como el discurso argumentativo requieren una investigación previa en donde el autor adquiera evidencia que permita establecer una posición de una manera concisa. Entonces, es re importante argumentar. En este caso, hay un amplio conocimiento de los beneficios de la artesanía en el texto. La trama argumentativa es utilizada ampliamente por científicos, filósofos, políticos, etc. Y vemos que en el texto está presentado por una revista de salud. Así llegamos al resumen de la clase y tenemos que, así es, ahora ya lo sabemos y nos será más fácil argumentar. Al presentar una tesis debemos decir los porqués. Entonces, de esta manera estamos aprendiendo cómo argumentar y recordamos nuevamente qué importante es tener una actividad que no sea lo que hacemos cotidianamente, sino que buscar otras para distraernos, distraer a los padres que trabajan, a los hermanos, tal vez a la profesora en el colegio. Y al argumentar, recordemos, respeta siempre las opiniones de los demás. Hasta aquí la clase de hoy. Me despido por hoy y recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima clase.